Veamos ahora lo que es el Local Scope bloque. El Local Scope bloque no es otra cosa que variables que son declaradas dentro de un bloque de código, y al igual que el scope funcional, modifica las variables globales, pero no viceversa. Ok, hagamos un ejemplo. Aquí, como siempre, tengo presente lo que son las variables globales, en donde si yo hago un bloque de código y accedo a ellas para modificar su valor, no hay ningún problema. Veamos. Listo. Solo recuerda que no accedo a la variable c porque es un tipo de variable constante. No podemos cambiar su valor. ¿De acuerdo? Ahora, si yo mando a consola la variable a y b después del condicional, su valor cambió por el que yo asigné dentro del condicional. ¿De acuerdo? Porque si yo hago este console antes del condicional, obtengo los valores de aquí arriba. ¿Sale, vale? Y ya por último, también dentro de un bloque de código, si yo declaro una variable dentro del condicional, solamente puedo acceder a ella dentro del bloque de código. Si yo lo hago por fuera, JavaScript me va a arrojar una referencia de error, diciendo que nombre no está definida. ¿Ok? Entonces, para solucionarlo, movemos el console log dentro del bloque. Guardo una vez más y ahora sí, sin ningún problema, se imprime. Bien, ya casi finalizamos lo que es los tipos de scope dentro de JavaScript. Únicamente nos queda ver el scope módulo. Así que empecemos. El scope módulo no es otra cosa que variables que son declaradas dentro de un archivo JavaScript, el cual tiene el atributo type y el valor module. Y que si queremos acceder a estas variables, tenemos que importar y exportar. Tal vez esto ya te sonó un poco más complicado, pero la verdad es que no lo es. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender perfectamente. Para empezar, lo que voy a hacer es, dentro de mi carpeta JS, voy a agregar lo que es un nuevo archivo. Y a este archivo le voy a aplicar Module Scope. Pero antes, voy a crear una variable. Y le voy a asignar variable de otro archivo. Después voy a ir a mi archivo index.html y voy a enlazar ese nuevo archivo. Perfecto. Guardo en HTML, guardo en JS y bueno. Por defecto, cuando tenemos dos archivos JavaScript enlazados a un mismo HTML, las variables que existen en uno pueden ser leídas por el otro. Por ejemplo, yo desde mi archivo scope.js voy a acceder a la variable que está en scope 2. Veamos. Hago un console log de esta variable. Guardo y sin ningún problema he accedido al valor desde mi archivo scope.js. Pero si tú quisieras que las variables que declares dentro de este archivo sean únicamente accesibles dentro de este, lo que tienes que hacer es a ese archivo agregar el atributo type y darle el valor en module. Y ya con esto he creado lo que es un scope de módulo. Las variables que se encuentran dentro de Scope 2 ya no pueden ser accedidas por otros archivos JavaScript. Veamos, si yo guardo, JavaScript me lanza una referencia de error
desde mi archivo scope.js, en donde dice que scope módulo no está definida. ¿Qué pasó aquí? Que de forma correcta se aplicó el scope module para el archivo scope2.js, que es el que tengo aquí abierta. Si yo quisiera acceder a esta variable que ya tiene un scope module, tengo que hacer uso de import y export. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Después de crear la variable, escribo la palabra export, luego la palabra default y enfrente la variable que quiero exportar o compartir con los demás archivos. ¿Ok? Guardo, me voy a mi archivo scope y en la parte de arriba voy a escribir la palabra import, seguida de ello el nombre del elemento que exporté, después la palabra from para indicar entre comillas la ubicación de donde se encuentra este fragmento de código, que es en mi archivo scope2. Si yo guardo, JavaScript me sigue marcando error, pero esta ocasión no es de referencia, sino de sintaxis. Dice que no podemos usar import fuera de un elemento que no es módulo, que en otras palabras lo que nos quiso decir es que yo no puedo utilizar la palabra import dentro de mi archivo scope.js. ¿Por qué? Porque ese archivo no es un módulo. Así que si yo quiero que funcione esto, tengo que agregar a mi archivo scope el atributo type y el valor en module. Si yo guardo, ya funciona de forma correcta mi código. Pero, ¿por qué tengo que agregar type module en ambos archivos? Porque las palabras export e import únicamente las puedes utilizar en archivos que sean module. Caso contrario, no vas a poder hacer uso de esto.